Hola, buenos días, soy Zaida Piñeros y les doy la bienvenida a otro capítulo de este consultorio jurídico que es una alianza entre el tiempo y la Universidad Libre. Si ustedes aún tienen dudas, inquietudes, no olviden que nos pueden escribir en www.eltiempo.com, sección Justicia Servicios, para que expertos de la Universidad Libre nos ayuden a analizar su situación jurídica. Le doy un saludo muy especial a todos aquellos que nos están viendo desde las diferentes ciudades, municipios y departamentos de nuestro país. Y no olviden que ustedes pueden consultar todos los capítulos de este consultorio jurídico en nuestro canal de YouTube o aquí en la pestaña Mis Videos por @eltiempo. Les recuerdo que en días pasados la Corte Suprema de Justicia hizo una precisión sobre la prisión domiciliaria, y es que única y exclusivamente no se tiene que otorgar por enfermedad, sino que esta enfermedad tiene que ser incompatible con la vida en reclusión, a propósito de los más de 62.000 privados de la libertad que existen en Colombia con este beneficio. Para resolver todas estas inquietudes sobre la prisión domiciliaria nos acompaña la doctora Claudia Orduz, experta de la Universidad Libre, magíster en Derecho Penal y Criminología. Doctora, bienvenido y gracias por acompañarnos en este consultorio jurídico. Muchas gracias, Aida, muy amable. Qué bueno compartir con ustedes algunas de las experiencias y conocimientos que en relación con el tema tenemos. Bueno, doctora, empecemos por saber qué es la prisión domiciliaria. Bueno, al hablar de prisión domiciliaria debemos diferenciar lo que es prisión domiciliaria de detención domiciliaria. Perfecto. Si hablamos de prisión domiciliaria exclusivamente, tendríamos en cuenta que la prisión domiciliaria es una pena sustitutiva de la pena de prisión que se le ha fijado a un condenado. Sí. La prisión domiciliaria es una pena sustitutiva. ¿Y la detención domiciliaria? La detención domiciliaria es una medida de aseguramiento que se impone durante el proceso. ¿Esto entonces a qué nos lleva? A que si una persona ha cometido un delito, cuando se vincula formalmente al proceso, tenemos que saber qué va a pasar con este sujeto en relación con su libertad. ¿Eso entonces a qué nos conduce? A que la persona, si es objeto de una medida de aseguramiento y esa medida de aseguramiento es privativa de la libertad, se va a ver abocado a que esa medida de aseguramiento privativa de la libertad pueda ser en su domicilio. Esta decisión la tomaría un juez penal municipal con función de control de garantías, diferente a lo que no sucedería con la prisión domiciliaria. En el caso de la prisión domiciliaria nos encontraríamos con que la persona ya fue condenada. ¿Qué implica ello? Que el proceso ya se terminó. Perfecto. Y como ya se terminó, a la persona se le impuso una pena de prisión de tantos años. Listo. Y frente a esa pena de prisión es frente a la cual se le va a solicitar al juez, pero ya no de control de garantías, sino de conocimiento, que se sustituya esa pena de prisión por la domiciliaria. Bueno, estamos hablando un poco en términos técnicos, entonces vamos a explicarle a nuestra audiencia para qué sujetos procede la prisión domiciliaria, para qué sujetos privados de la libertad. Listo. Vamos a tener en cuenta que, como hablamos de prisión domiciliaria, y eso implica que vamos a tener en cuenta personas condenadas, los requisitos básicos, ¿cuáles son? Artículo 38 del Código Penal, que seguramente cualquiera de nuestros escuchas lo podrá revisar. Tenemos, uno, que la pena prevista por el legislador, es decir, la pena prevista en la ley, no exceda en el mínimo en 8 años. Perfecto. Eso implica que la pena que se le vaya a imponer o que se le haya impuesto al personaje no vaya a superar 8 años en la pena mínima. ¿Por qué? Porque es que siempre el legislador en todo delito nos ha previsto que la pena irá de tanto a tanto. Sí. Luego es ese mínimo el que tiene que estar en 8 años o menos. Eso o sea, el delito no tiene que superar los 8 años. En la pena mínima. Listo. En la pena mínima. Y el otro requisito es que no se encuentre previsto dentro de los delitos que han sido señalados en el artículo 68A del Código Penal. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo Entonces cuáles? ahí tendríamos delitos graves como los de lesa humanidad, genocidios, unos que son muy comunes en nuestro diario vivir, la violencia intrafamiliar, el hurto calificado, es decir, ese hurto que se realiza con violencia, el cohecho por dar o ofrecer, es decir, aquel ofrecimiento que se le hace a alguna autoridad para que retarde o deje de hacer alguna actividad, que sería de pronto lo más cotidiano con nuestra ciudadanía. O sea que, por ejemplo, en estos delitos definitivamente nunca podríamos pedir prisión domiciliaria. ¿Qué sucedería? Se podría solicitar la prisión domiciliaria, pero ya posteriormente ante otro juez, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Posterior a la condena. Posterior a la condena y cuando ya se esté cumpliendo. ¿Por qué? Porque la persona debe cumplir como mínimo el 50% de esa pena.
y al haber cumplido el 50% de esa pena, entonces, ¿qué va a sucedernos? Que ahí sí podrá solicitar que se estudie la viabilidad de que se le conceda la prisión domiciliaria. O sea que entonces en este caso nos tocaría esperar que ya cumpla el 50% de la condena para que vaya un juez de ejecución de penas y él le pueda otorgar la prisión domiciliaria. Sí, señor. Pero ¿sí es viable o no es viable a pesar de que esté prohibido en la ley que no hay prisión domiciliaria para este tipo de delitos? ¿Qué ocurre? Que la misma ley en el artículo 38, que tiene bastantes numerales, o mejor, bastantes literales, que nos ha señalado, siempre que se supere el 50% de la pena, aun cuando se trate de cualquiera de estos delitos, se podrá solicitar esa domiciliaria ante el juez de ejecución de penas. Luego ya no ante el juez de conocimiento, que fue el que profirió el fallo y que había podido sustituirle en principio, sino ante el juez de ejecución de penas. Bueno, acá nos preguntan entonces, ¿en qué momentos podemos pedir la prisión domiciliaria? Listo, entonces la prisión domiciliaria se debe pedir cuando la persona está culminando el juicio ante el juez de conocimiento. Entonces, antes de que el juez profiera fallo definitivo en el cual dice y la pena de prisión es de tantos años, ¿qué tiene que hacer? Sucede que el abogado tiene que entrar a solicitar muy juiciosamente que se le conceda el subrogado, perdóneme, la sustitución, los subrogados, o en este caso la sustitución de la pena de prisión por prisión domiciliaria, alegando pues que no se trata de un delito del 68A y que adicionalmente el delito es inferior a 8 años de prisión. Si ya el juez se pronunció, ya le toca esperar al juez de ejecución de penas para que sea ante ese juez de ejecución de penas donde se haga la solicitud, pero ya digamos que esperando que él tenga su competencia y si se trata de uno de los delitos del 68A, que se haya superado el 50% en la pena. Perfecto. Doctora, entonces veníamos con dos requisitos y uno es que la pena mínima sea de 8 años, que no esté contemplado entre los delitos del artículo 68A del Código Penal o de la Ley 599/2000 y ¿qué más requisitos necesitamos tener para pedir la prisión domiciliaria? Bueno, digamos que adicionalmente es importantísimo que la persona tenga un arraigo familiar o social. Eso significa que sepamos a dónde se va a ir, dónde queda el domicilio, la casita, la vivienda, donde él va a ir a cumplir con esa pena que continúa efectivamente siendo impuesta. Eso uno. Dos, la persona va a tener que pagar una caución. La caución la va a fijar el juez, de acuerdo, pues igualmente con los requisitos que en ese momento vaya verificando el juez. ¿Eso a qué nos lleva? A que se puede pedir por parte del juez un salario mínimo, 2 salarios mínimos, 10 salarios mínimos o no fijar ninguna caución. Perfecto. O sea, digamos que en ese momento nos fijan una caución y antes o sea, mejor dicho, para que le otorguen la libertad a la persona privada de la libertad, tiene que pagar esa caución. Tiene que pagar la caución, firmar un acta de compromiso y en esa acta de compromiso, valga la redundancia, la persona se va a comprometer a que va a permanecer en el domicilio, que si va a cambiar de domicilio, se lo va a informar a las autoridades competentes, que va a permitir el ingreso de quien va a hacer la revisión, que en este caso va a ser un delegado de los juzgados de ejecución de penas y del IMPEC, para que se den cuenta que sí está cumpliendo con la prisión, que se está portando bien en la casita. A propósito de que las personas privadas de la libertad con prisión domiciliaria se porte bien, ¿por qué sucede que muchas de ellas salen de sus casas, no tienen control, a pesar de que tienen un brazalete electrónico? No hay justamente ese control por parte del IMPEC. O sea, ¿qué pasa con esa prisión domiciliaria y ese control que se debe tener por parte de las autoridades con respecto a estas personas? Tristemente, de momento, no se tiene suficiente personal. Se tiene un promedio de 6.000 personas con brazalete electrónico. Sí. ¿Y qué va a ocurrirnos? Que infortunadamente no tenemos todas las autoridades pertinentes para que puedan hacer las vigilancias y seguimientos. Adicionalmente, porque se tiene que estar pendiente de cada vez que se active el brazalete, y en muchas de las ocasiones se activa ese GPS sin razón de ser, van y visitan a la persona, sucede que la persona sí está en la casa, y frente a otros que infortunadamente se activó el GPS, no van, no acuden, y son los que tristemente están reincidiendo en el delito. Bueno, a propósito de la reincidencia, ¿qué sucede si una persona comete un delito, para ese delito le dan prisión domiciliaria, vuelve y reincide en el mismo delito, le podrían dar la prisión domiciliaria nuevamente? Listo.
Ocurre que este es un beneficio que se otorga esperando que la persona se porte bien. Sí. Es decir, le vamos a permitir que usted esté en su casa cumpliendo la pena, pero con la condición, y por eso se firma el acta de compromiso, Sí. que usted se va a portar bien. Si la persona infortunadamente sale de su residencia sin tener el permiso, ¿por qué? Porque se puede obtener permiso para trabajo o estudio, pero si la persona sale de su residencia sin tener el permiso, nos vamos a enfrentar a que esta persona va a enfrentarse a otro delito, que es el delito de fuga de presos, que está en el artículo 448 de Así nuestro es. Código Penal. Pero adicionalmente a ello, va a perder el beneficio de la prisión domiciliaria. Y si quiere obtenerlo, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Nuevamente hago alusión al artículo 68A. Sucede que el artículo 68A nos señala esos impedimentos a la aplicación de beneficios. ¿Cuándo? Cuando, ejemplo, la persona ha sido condenada dentro de los 5 años anteriores. Y si estamos en este caso frente a una persona que está condenada, que está cumpliendo una pena, estaría dentro de esos lapsos y adicionalmente se le está iniciando un proceso por fuga de presos, luego perdería el beneficio y le tocaría cumplir con el otro delito y cumplir la pena que estaba pendiente. Y le tocaría entonces ir a cumplir su pena a un centro, a un De establecimiento reclusión. carcelario. Sí, señor. Listo. Doctora, me gustaría saber y nos gustaría también a todos los que nos están viendo en este momento, ¿qué sucede si me capturan cometiendo un delito? Yo en este caso puedo pedir prisión domiciliaria. Si a una persona la capturan cometiendo un delito, ¿qué va a sucedernos? En ese momento Que es se la inicia llamada el proceso. flagrancia, ¿no? Sí, a la persona la capturan cometiendo el delito y sucede que se inicia el proceso. Se inicia el proceso y como se está iniciando un proceso, ahí tendríamos que acudir ante el juez penal municipal con función de control de garantías para solicitarle a él es la detención domiciliaria. Perfecto. No la prisión domiciliaria porque sería luego de la condena, sino la detención La domiciliaria detención. como una medida de aseguramiento preventiva durante el proceso a fin de establecer si debe o no debe responder por un delito. Listo, digamos que esa detención preventiva, esa detención domiciliaria puede reemplazar la cárcel, que es preventiva mientras lo condenan. Sí, ¿Así señora. es? Sí, ese tiempo que la persona está en detención domiciliaria, de todas formas se parte de que se va a portar bien en su casa y que está privadito de su libertad, aunque sea en su casa, y en consecuencia sí va a ser parte de la pena que estaría cumpliendo en caso de que llegase a ser condenado. Bueno, y por ejemplo, en este caso, la persona en detención domiciliaria, cuando ya lo condenen, ¿podría pedir la de prisión domiciliaria o le podrían suspender ese beneficio de detención domiciliaria? ¿Qué va a ocurrirnos ahí? Sucede que la medida de aseguramiento de detención domiciliaria iría hasta el momento de la condena y luego de la condena el abogado entraría a solicitar que en consecuencia se le sustituya la pena de prisión por la pena de prisión domiciliaria. Perfecto. Doctora, una persona condenada, ¿cuántas veces puede pedir la prisión domiciliaria? Igual, ¿qué va a ocurrirnos? Que por cada delito se va a tener que manejar una sola solicitud. Y eso entonces a qué nos conduce a que cometió el delito ahorita. Si cometió el delito, le concedieron la prisión domiciliaria, ¿a qué nos vamos a enfrentar? A que él va a estar en un periodo de prueba, en un periodo en el cual se tiene que portar bien. Una vez culmine con ese proceso, culmine con esa condena, si llegase, que pues ojalá hubiese aprendido y no llegase a cometer nuevos delitos, pero si llegase a cometer un nuevo delito, ¿qué va a ocurrirnos? Por disposición del artículo 68A, Sí. no tiene que estar dentro de los 5 años anteriores a la iniciación del nuevo proceso, porque si está dentro de los 5 años anteriores la condena y el beneficio a el nuevo proceso, no tendría ningún derecho. Bueno, pero entonces hablemos de estos delitos donde condenan a las personas, por ejemplo, a 10 años y piden la domiciliaria una, piden la prisión domiciliaria 2, 3, 4, 5 veces. ¿Eso sí es posible hacerlo? No, legalmente no es procedente. Incluso uno se encuentra en muchos de los casos con delitos en los cuales el beneficio no es procedente ni siquiera en una de las oportunidades. ¿Por qué? Porque hace parte de las prohibiciones expresas por parte del legislador. Sucede que tenemos formalmente en promedio 75 delitos en los cuales se prohíbe. Sin embargo, nos hemos encontrado con que se les ha concedido y eso a qué nos ha llevado a esa reincidencia permanente en el delito, pero legalmente no es procedente. No es posible, no es procedente entonces pedir la 1, 2, 3, 4, 5 para ese mismo delito. No, si se le concedió, la persona se parte de que si se le otorgó, Sí. pues
pues por supuesto está gozando del beneficio. Si la persona no ha obtenido el beneficio y por supuesto considera que tiene el derecho, puede solicitarlo cuantas veces lo considere Bueno, pertinente. doctora, ¿cuáles son las causales para pedir la prisión domiciliaria? Bueno, digamos que adicionalmente a esas causales que hemos mencionado que implican que se trate de delitos cuya pena no exceda Sí. de los 8 años y que no esté dentro de los delitos establecidos en el artículo 68A del Código Penal, entre ellos decíamos genocidios, violencia intrafamiliar Sí, para así los es. más cercanos, entre otros, para la ciudadanía, para el común de la gente, nos encontramos con que procesalmente se ha establecido que se deben tener en cuenta los mismos requisitos que se prevén para la detención domiciliaria. Sí. ¿Eso a qué nos lleva? A que se trate de personas que tengan o que puedan llegar a tener más de 65 años, que sean personas que tengan una grave enfermedad, pero algo clave, acreditada por médicos oficiales. Luego, Y aquí, no una es grave donde enfermedad, y aquí es donde hace poco la Corte Suprema nos dijo, bueno, no cualquier enfermedad. no cualquier ¿Qué enfermedad, significa que sea incompatible con la vida en reclusión? que no le podamos dar el tratamiento adecuado en el establecimiento de reclusión. Perfecto. ¿Eso qué implica? Que seguramente el Estado está asumiendo la vida de esta persona y va a tener que responder también por la vida de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que se busca en ese caso? Que si el médico oficial ya nos informó que definitivamente no se puede proteger la vida de esa persona en el establecimiento de reclusión y Sí. en los centros hospitalarios, pues frente a los cuales se tiene acceso, que ante la solicitud se puede efectivamente conceder. ¿Cuándo más? Cuando se trata de una madre cabeza de familia o un padre cabeza de familia de hijos menores o con discapacidad. Y algo clave aquí, que sea efectivamente madre o padre cabeza de familia, no solamente la persona que firmó el registro civil de nacimiento, sino que sea la persona que le está dando el cariño, que le está dando la compañía, el buen consejo y que fue aquel padre o madre que se equivocó y que por eso está vinculado a un proceso, pero que sería la única persona con la que contaría el niño. Perfecto. Bueno, doctora, hagamos un recordatorio acá a Quique que nos pregunta, cuando hay reincidencia, ¿no se puede volver a conceder el beneficio? Hagámosle como Listo. el recordatorio. a Quique. Listo. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A que las personas van a tener la posibilidad de solicitar que se les sustituya esa pena de prisión por prisión domiciliaria. ¿Qué va a ocurrirnos? Que en ese momento la persona se parte de que se está portando bien. Sí. Si esta persona culmina su pena, culmina ese proceso y luego por infortunio vuelve a cometer otro y Sí. esa condena no está dentro de los 5 años anteriores, podrá volver a solicitar la prisión domiciliaria siempre que se cumplan los requisitos que tantas veces hemos Ok, mencionado. no tiene que estar dentro de los 5 años anteriores, haber cometido Sí. un delito. Esa es como en la esencia La clave para para que que le puedan otorgar la detención, ¿no? El beneficio de la prisión señora. domiciliaria. Doctora, nosotros en prisión domiciliaria podemos trabajar. Sí, señora. Sucede que como el propósito en últimas de las penas y en particular de la pena de prisión es que la persona pues se rehabilite, Sí. se pueda nuevamente reintegrar al grupo social, la persona que pide la prisión domiciliaria podrá solicitar tanto permiso para trabajo como permiso para estudio y él podrá señalar o tendrá que señalar en dónde se va a encontrar, en las horas en que se va a dedicar a ese trabajo o a ese estudio, para que por supuesto allá se pueda hacer el seguimiento y la verificación pertinente. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este consultorio jurídico, gracias por su tiempo y No, cuéntenos dónde la podemos encontrar, si necesitamos consultarla, si necesitamos buscarla, para que nos dé alguna asesoría en derecho penal. Claro que sí, muchas gracias a ustedes, muy amables. Universidad Libre, por supuesto, allá estaremos totalmente atentos a cualquier duda que se presente o no sé si puedo dar mi teléfono. Yo creo que más bien en el consultorio jurídico de la En el Universidad consultorio Libre. o directamente en la universidad, si no sea directamente en el consultorio, en la universidad fácilmente nos ubican sin mayor inconveniente frente a cualquier duda que se pueda presentar. Bueno, doctora, muchísimas gracias por señores, con acompañarnos. mucho gusto. Y a ustedes por también estar con nosotros conectados en este consultorio jurídico. Recuerden que ustedes pueden devolverse y ver todo este capítulo aquí en @eltiempo. También pueden vernos en nuestro canal de YouTube y también lo pueden hacer
en todos los capítulos que tenemos colgados en nuestro canal de YouTube, y nos pueden escribir en www.eltiempo.com, sección Justicia Servicios, para que nos dejen sus inquietudes y expertos de la Universidad Libre nos ayuden a resolver todas esas inquietudes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio.